Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 335 cápsulas cuyo único cometido pues es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando en nuestros diferentes y distintos canales. El principal, Cultura Jurídica en YouTube, al cual les invitamos ahorita a que se suscriban y le den like. También está nuestro canal en Facebook, un grupo que se llama Cultura Jurídica, y ya tiene más de 14 años, al cual les invitamos a unirse y a seguir todas las publicaciones. También está en Telegram Cultura Jurídica, el canal Cultura Jurídica TV, en Instagram Cultura Jurídica, en X Cultura Jurídica y en TikTok también Cultura Jurídica. Y bueno, pues el día de hoy en nuestra cápsula número 335 tenemos tres temas importantes que incluso nos han enviado algunas solicitudes a través de nuestro canal de parte de nuestros escuchas para que hablemos de diversos temas. Y bueno, la primera es que pues ya ha transcurrido un plazo más que razonable para que la Asamblea de la ONU y el secretario general de la ONU y los países con derecho a voz y voto expulsen definitivamente de esa organización tanto a Estados Unidos, tanto a Israel y a Rusia. Porque recuerden que en los tres casos se están cometiendo crímenes atroces. En el caso de Estados Unidos, atacando a un país soberano como es Irán, sin ningún tipo de, no es ningún acto de defensa ni nada. Estados Unidos ha violado reiteradamente la Carta de las Naciones, todos los documentos normativos de esta organización que se han puesto en el centro del huracán, en el ojo del huracán, dado que pues se ha convertido en un mero espectador de todas estas agresiones de parte y violaciones al derecho internacional de parte de Estados Unidos. Y como son violaciones reiteradas, amerita, pese a lo que digan esos abogados mercantilistas que casualmente pues, ya están muy callados, no dicen nada del tema palestino, no dicen nada sobre la problemática en la UNAM, etcétera, porque están en una posición muy cómoda y evitan hablar de todos esos temas, pero eso sí, para promocionar sus cursos y sus libros, están a la orden del día para pues para hablar de algo que aparentemente está bien, pero está muy mal, como son los sistemas de justicia, el sistema de justicia en México. Ya hemos hecho una crítica muy importante de esto en nuestra plática que tuvimos en Monterrey. Ahí dimos con los puntos neurálgicos de por qué el sistema de justicia, sobre todo el penal, ha fracasado en México. Entonces estos mismos abogados mercantilistas han callado sobre estas múltiples violaciones a los derechos humanos que de parte del gobierno de Estados Unidos, agrediendo a países, proporcionando armas a Ucrania para su conflicto en Rusia, etcétera, ¿no? Lo cual amerita una inmediata expulsión de esa organización y que ya no puedan tener ningún derecho de voto ni ninguna intervención en ese organismo. E inclusive también para aquellos que digan o dicen que Estados Unidos es la cuna de las libertades y del Estado de Derecho y la democracia, eso es totalmente falso, dado que esta persecución que ha hecho el ICE, que de hecho también se ha ocultado esa información, no la quieren decir. De hecho, tampoco dicen estos abogados mercantilistas nada de la actuación totalmente ilegal y con la nueva Gestapo que tiene Trump del el ICE, deteniendo a personas como si fueran criminales, cuando, si bien es cierto, Estados Unidos tiene todo el derecho de sus leyes o reglamentos para ingresar a su territorio, pues los que ingresen en el ánimo de regularizar su situación no son criminales, ellos simplemente ellos tienen derecho como migrantes a que se les respete con dignidad
eh, y no se les trate como criminales, como sucedió con un activista de origen mexicano, eh, ahorita se me fue el nombre, el cual fue detenido e incomunicado por más de 5 días, eh, por no tener una situación regular en aquel país. Imagínense esa incomunicación, ese maltrato, pues ya está prohibido por las convenciones y normas internacionales. ¿Y cuántos actos arbitrarios hemos visto en los últimos meses de parte de esta policía? Pues no sé cómo llamarle, de este órgano que se crearon para el tema de los migrantes, que es un terrorismo para con ellos, y sobre todo en las maneras que tienen para detener toda la vulneración a los derechos humanos, lo cual también amerita que pues haya un señalamiento de parte de los organismos internacionales y de la propia ONU de esto que están haciendo. Lo mismo que se hizo en el régimen nazi, pues lo están haciendo Estados Unidos, y ahorita vamos a comentar el caso de Israel, ¿no? Quien también debe ser inmediatamente expulsado, pese a lo que digan esos abogados mercantilistas, deben ser expulsados inmediatamente de la ONU. Ya no deben de pertenecer al mismo, ya no deben de tener ningún derecho para con esa organización, dado que igualmente Israel, y los medios no lo dicen, ha ultimado, bombardeando el norte del Líbano, la franja de Gaza, Cisjordania, eh, en estos momentos, a pesar bueno, es que ya el alto al fuego se rompió, pero siguen haciendo de las suyas estos dos países, sus gobiernos, en contra de gente inocente, consumando un genocidio del cual también poco se habla y del cual estos abogados mercantilistas tampoco quieren hablar, porque tienen intereses con el sionismo, eso es más que evidente, son beneficiados por ellos y no dicen nada de este genocidio que se está cometiendo, de todas las atrocidades, de la invasión de territorios por parte de colonos judíos en territorio que no les pertenece. Esa es la verdad, es un territorio que no les pertenece, de que si bien es cierto, se habían hecho unos acuerdos posterior a la Segunda Guerra, que no cumplieron, y pues ellos hicieron lo que quisieron con ese territorio, y pues ya basta, eso ya no se puede seguir permitiendo, por lo que Estados Unidos e Israel deben ser inmediatamente ambos expulsados del organismo de la ONU, junto con Rusia, y Ucrania también, porque pues también ya mantienen una guerra totalmente inútil en esa parte del mundo, donde miles de jóvenes que están siendo enviados al frente de batalla, pues están muriendo por una guerra absurda, donde los dirigentes pues nada más están sentados en su sillón muy cómodos, viendo cómo se matan entre ellos. Es una guerra que tiene ya bastantes años, ya cumplieron, y no se saben ni siquiera cuáles sean los objetivos de la misma, y eso pues también es una franca violación a todas las normas y tratados internacionales, y por eso es que también deben de ser expulsados de la ONU inmediatamente, perdiendo todos sus derechos para con ese organismo. Y yo no sé qué espera el secretario general y la asamblea para hacer una determinación en ello. Estamos viendo que lo mismo que sucedió en el régimen nazi, ahorita se está tolerando sin que nadie diga nada. Sí hay voces como la de Francesca Albanese, la relatora de la ONU, es quizá la voz más crítica de este tema, pero ha sido hostigada por Estados Unidos y por otros países por su labor informativa, por sus críticas, pero debemos ir más allá con la expulsión inmediata de estos organismos. Ya basta de que estos países hagan lo que quieran, violen las leyes cuando quieran, se rompa el Estado de Derecho, no respeten el derecho internacional, y también en específico en Estados Unidos, el trato que se está dando a los migrantes, que pues lo único que quieren es
trabajar, regularizar su situación. Esta nueva Gestapo que fue creada por este señor psicópata, convicto, asesino de Donald Trump, pues está tolerando a ese grupo y pues está incurriendo en enormes violaciones a los derechos humanos de ciertos migrantes. Si bien es cierto, tienen todo el derecho de decir quién entra y quién sale de su país, pero pues ese trato no es el que les gustaría que hicieran para con sus connacionales en otros países o aquí en México, ¿no? Entonces, de esto hemos estado hablando ya muchísimas cápsulas sobre este tema, eh, pues desafortunadamente siguen haciendo de la suya. La comunidad internacional en cierta manera pues calla y, y debe de alzar la voz, como México también debe de alzar la voz contra estos actos francamente atroces que se están cometiendo en el Medio Oriente. Tanto es responsable quien comete las acciones criminales como quien les proporciona y les facilita los medios para hacerlo, y eso es el caso de Estados Unidos e Israel y Ucrania y en Rusia también, por lo cual deben ser sancionados. Y ya en el caso de Vladimir Putin y de Benjamín Netanyahu tienen órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional que no se han ejecutado y muy difícilmente se van a ejecutar, pues porque nadie tiene los pantalones para hacerlo, para detenerlos y para presentarlos para que se inicie un juicio por esos crímenes de guerra y de lesa humanidad del cual están siendo acusados, ¿no? Entonces, es gravísima la situación y obviamente nos pone el foco de la atención de qué va a suceder en el futuro, porque pues nos estamos acercando ya más a una conflagración de carácter mundial. Y el segundo tema que también lo pidieron es que hablara yo de la famosa, bueno, así le llaman, ley Mordaza. Es una ley de derechos de las audiencias que está en México, eh, que eh, hay un apartado en la Ley Federal de Comunicaciones y Radiodifusión que aparentemente busca proteger a los televidentes y a los radioescuchas, y que hay algunos grupos que dicen que pues esto es una ley mordaz, es un sistema inquisitivo para quienes quieren expresar una opinión. Aquí lo primero que habría que mencionar es que la libertad de expresión, contrario a lo que muchos dicen, no es ilimitada, tiene límites. Y los mismos límites los establece la Constitución, ¿no? Respeto a la vida privada, a la privacidad, no atentar contra la moral y las buenas costumbres, ni causar un delito con esa expresión, ¿no? Entonces esto quiere decir que la libertad de expresión sí tiene límites muy bien definidos, porque si eso de que yo voy a decir todo lo que quiera en los medios, pues eso es falso, porque si lo voy a decir es porque tiene sustento, tiene respaldo. Y desafortunadamente lo que hemos visto en los medios tradicionales y en redes sociales es que se dicen muchas tonterías, muchas afirmaciones que no tienen ningún sustento, y ahí es a donde aparece el tema de la línea delgada entre regular y no regular, y cuando se excede esa libertad de expresión o cuando se está acorde con esa libertad de expresión. Y por eso es que esta ley de los derechos de las audiencias ha causado muchísima polémica. Algunas opiniones tienen sustento y respaldo, otras no. Muchas las he oído, por ejemplo, en TikTok, y salen comentarios que ni siquiera están establecidos en la ley. Vamos a ver los puntos medulares de esta ley, famosa ley Mordaza. Primero, se quiere cuidar el contenido, de que sea plural, de que se cuide que ese contenido que existe en la radio y la televisión, pues converjan todas las culturas, todas las etnias, todas las lenguas, etcétera, ¿no? También otro punto de este artículo de la ley es diferenciar claramente cuáles son noticias de opinión y la publicidad de contenido. Ese también es importante porque una cuestión es
expresar la opinión y otra es hacer afirmaciones sobre algo. Otro punto importante es el famoso derecho a réplica, que de hecho eso viene desde la ley de imprenta, en donde si alguien es aludido por un comentario en radio o televisión, el que se siente aludido pues tiene derecho a replicar y a expresar su opinión sobre por ese programa, ese reportaje o lo que se haya publicitado en algún medio, ¿no? Eh, Temas como el subtitulaje, el lenguaje de señas y algo muy importante es el tema de la defensoría de las audiencias, en donde cada concesionario de radio y televisión debe tener pues una persona, un encargado de recibir estas quejas y con plazos específicos para responder sobre pues alguna cuestión relacionada con el contenido en radio y televisión. De hecho, la controversia, según los antecedentes que consulté, comenzó en 2016, cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó lineamientos para los códigos de ética de los medios y cómo se podrían vigilar contenidos. Eso ya causa ruido porque pues ya es una especie como de inquisición de todos los contenidos. Y la reacción es que el Consejo de Radio y Televisión y organizaciones no gubernamentales la calificaron como una ley mordaz y que esto facilitaba o provocaba la censura y la sobreregulación de los medios. Entonces, en 2017 el Congreso modificó la ley, eliminó estas facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones que se consideraron excesivas, y la Asociación Mexicana de la Defensa de las Audiencias se ampara y en 2021 la Suprema Corte ratificó el amparo que busca restablecer dichos lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto reavivó el debate precisamente porque se pudiera considerar de que uno, que va a haber vigilancia del gobierno, dos, que puede haber sanciones por lo que se publica en los medios. O sea, es muy es muy delgada la línea entre uno y otro. Y, eh, y como está a debate este amparo que está en la Suprema Corte, creen que si se restablece estos lineamientos que vienen de la Ley Federal de Comunicaciones, pudiera llegar a convertirse en un acto de censura y un acto inquisitivo de estar vigilando los contenidos y lo que se dice en los medios. Yo en donde sí he visto un total desorden, porque no me dejarán mentir, y se dicen muchas cosas totalmente falaces en las redes sociales, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, y aquí es un tema de autorregulación de quien expresa esos contenidos. Debe tener mucho cuidado porque pues lo único que puede provocar es confusión, porque muchas de estas afirmaciones pues no tienen sustento. Entonces yo no puedo acudir o hacer uso de los medios si voy a decir cosas que no tienen realmente ningún sustento, ninguna base, y yo creo que habría que ver responsabilidad en ambas partes, para quien toma un micrófono y dice ciertas cosas, afirmaciones que no tienen sustento, y también para la autoridad de que no puede estar vigilando o con actos inquisitivos en relación a lo que se dice en unos medios, ¿no? Quizá a lo mejor sí puede haber una queja de un particular en respecto de un cierto contenido, pero es parte de esos derechos de las audiencias que hemos comentado, ¿no? Entonces son temas muy polémicos porque pues, la ley de expresión, pues la interpretación se puede hacer de muy distintas maneras, pero pues para mí en lo particular sí debe de tener ciertos límites, y lo primero que debe suceder es que el propio comunicador debe autorregularse, debe saber que debe actuar con responsabilidad, con ética en el manejo de la información, y no tanto esperar que la autoridad sea la que pues pueda pues intervenir para regular cierto contenido, ¿no? Pues bien, esto era lo que quería hablar en esta microcápsula número 335, y esperando pues tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.